Mi corazón, oprimido, siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir en mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un día más, un programa más, donde estamos celebrando la literatura, el idioma español y todo lo que conlleva los objetivos de nuestra academia. Hoy tengo mesa redonda aquí adentro. Hoy tenemos, como siempre, María Josefa no está a mi derecha, está en el otro extremo. Saludos. Aurea está siguiéndola y tenemos un invitado especial, el doctor Fernando Ignacio Ondó, que va a compartir con nosotros un programa especialísimo, porque no van a ver esos videos, no van a ver esas conversaciones desde otras partes del mundo, sino sencillamente aquí tenemos a Guinea Ecuatorial en la figura de nuestro consejero de la directiva de Guinea Ecuatorial allá en nuestro capítulo de la ANLMI. Entonces, como poema de apertura, hemos traído, por ser hoy un día muy especial, el poema Alba de Federico García Lorca, porque conmemorando la proclamación que se hizo un día de agosto, un día 20 de agosto en el año 2018, donde la Academia solicitó la proclamación para un día para Federico García Lorca. Entonces, siguiendo el orden del programa, vamos a comenzar con el doctor Fernando Ignacio y haremos algo así como, no una entrevista porque nosotros no somos periodistas, pero sí vamos a tener un conversatorio, como dicen la gente por ahí. Un conversatorio, hablemos de las cosas de la casa, como una gran familia. Así es. Así es. Sí, entonces, en primer lugar, vamos a ver qué dice. Bueno, sí, para comenzar, nosotros sabemos que Guinea Ecuatorial es el primer país en África de habla castellana. Entonces la ANLMI fundó en octubre del 21 su academia, su base allá en Guinea. ¿Y cree usted que la ANLMI ha podido desarrollar a lo mejor fuentes de interés dentro de los métodos establecidos en su país sobre el campo literario poético? ¿Qué idea tiene? Doctora Rosalía, en primer lugar, agradecer nuestra presencia aquí hoy en esta sede, en esta casa, y reiterar las palabras que AMLI viene ya siendo una familia. ¿Verdad? Desde mi representación como consejero de la Academia
norteamericana de literatura moderna internacional, quiero reiterar mis agradecimientos de todo el trabajo que se hace en beneficio de nuestra literatura común. Efectivamente, estos días nos hemos sentido muy honrados por también el tema que se ha desarrollado y con éxito, con mucho nivel, en la sede de las Naciones Unidas como interculturalidad. Efectivamente, hay que recordar que en 2020 es cuando se crea esta gran familia. Se crea el capítulo de la Academia de Literatura Internacional Moderna en Guinea Ecuatorial, en colaboración con la Academia de la Lengua. Nosotros vimos esta idea como providencial. Efectivamente, como lo acaba de decir la doctora, Guinea Ecuatorial es un país que se sitúa en el centro africano, ¿no? Un país de 28.000 kilómetros cuadrados con 1,5 millones de habitantes. El único país en África de habla hispana. Y se nos han abierto las puertas por tener invitación y sobre todo con la pujanza de vuestra academia en formar parte de esta gran familia. Ya se conoce desde Guinea Ecuatorial todo lo que se hace en pro de la literatura. Por tanto, desde la Constitución en 2020, después de la firma del convenio, nosotros hemos adoptado los objetivos de la AMLI. Nosotros funcionamos con los criterios marcados desde esta casa. ¡Qué maravilla! Entonces, los objetivos, efectivamente, por muchas razones, tenemos a un joven dinámico que está dando a conocer, está trabajando arduamente para que los objetivos de la AMLI en el corazón de África se vayan materializando. Excelente. Ese es Antonio. Antonio Juan Okweh. Ese es increíble, un joven poeta, increíble. Sí. Bueno, lo conocimos allá en el programa de Elizabeth, ¿te acuerdas? Sí, es así. Que usted llevó un video de una poesía, Quiero ser poeta. Quiero ser poeta. Sí, esa fue la que nos enamoró. Y acaba de publicar otro libro, incluso es el que ha recopilado todo de este poemario, que es El Vocero, por el Círculo Poético Humanitas. ¡Ay, qué lindo! Sí. Fabuloso. Bueno, nosotros estamos también muy orgullosos y quiero aprovechar, ya que estamos en este conversatorio, esto que es ya público, esto se va a saber porque no tenemos nada tapadito, pero sí quiero tener la oportunidad, queremos tener la oportunidad, porque nosotros formamos parte de lo que es la directiva. No todos están aquí, por supuesto, por razones de distancia, de trabajo, etcétera, etcétera, pero nosotros representamos dentro de este programa lo que el cerebro de lo que es la academia acá en el estado de New Jersey. Pero sí me interesaría hacer notar efectivamente y darle las gracias públicamente y a través de usted la presencia del doctor Agustín Ence. ¿Por qué? Porque él confió en nosotros. Desde el primer momento que se presentó la academia, él confió en nosotros y dijo, bueno, vamos a hacer una alianza con la AL. Y firmó papeles y firmó documentos, hizo todo. Y nosotros trabajamos con ustedes a la par que ustedes trabajan con la AEGLE. Y eso es algo que de verdad nos llena de orgullo, nos honra, y eso se lo debemos a él, porque él fue el precursor de ese paso de avance. Porque sin los ánimos institucionales y los ánimos personales de don Agustín, que es gran escritor,
Agustín Zenfumo, una personalidad, hubiera querido, pues personalmente, estar con nosotros hoy. Yo lo sé. Y de hecho, me hace hacer de manera oficial la entrega de su excusa, ¿no? La carta, y carta que le entregaré oficialmente. Creo que se ha traspapelado No se preocupe. por decir que hubiera querido estar presencialmente en toda esta actividad. Y entonces, gracias a sus esfuerzos, porque es el presidente de la Academia, don Agustín Claro que Zenfumo, él ha querido que también toda la corporación, el vicepresidente, que es don Julián, el secretario don Juan Bautista Osubita, ellos han hecho... Yo perdón que le interrumpa, yo Sí, he Rosa. presenciado muchas de las intervenciones que ustedes han hecho a través de las redes sociales, muy bonito. Qué bien, qué bien. Sí, entonces, Y ellos han hecho que en Guinea Ecuatorial se conozca la actividad que se hace desde la literatura visión, desde esta sede. sí, he visto, sí, todo eso. Y de verdad, como le digo, ya que estamos aquí públicamente, pues quisiera darle las gracias y que usted se las lleve también personalmente. Pero ahora, para dejar las preguntas a mis compañeras, como último en este periodo, en este momento, quería hacer otra pregunta. ¿Cómo? Porque eso es algo curioso. Ustedes han mencionado, y lo mencionó usted mismo en el programa de la ONU, cuando estuvimos, habló de las diferentes lenguas que tienen allí mismo en Malabo, ahí en la parte de ustedes de Guinea, diferentes tipos de lengua como el Fan, Ibo, otra serie de nombres que no puedo memorizar ahora, pero bueno, dijo unas cuantas lenguas. Y entonces, adaptando esta conversación a lo que se hizo allá en la ONU y mi curiosidad dentro de todo esto, ¿cómo se han podido desarrollar las diferentes lenguas originarias o las maternales, como se dice la lengua materna, en comparación con la segunda lengua español-castellano? Me refiero, por ejemplo, a un niño que tiene 2, 3 años, que está dentro de su casa, digamos que hablan Fan. En la familia, todos hablan Fan. Entonces, ¿cómo llegan a desarrollar el idioma español que lo hablan también? Esa es la pregunta. Efectivamente, gracias, doctora. Prácticamente es una gran riqueza cultural, porque antes del reencuentro con la cultura hispana en este sentido, prácticamente en el siglo XVIII, los moradores de esta porción de tierra formaron familias lingüísticas. La más grande en nuestro entorno de África Central, que somos bantúes. Es una gran civilización, como la cultura Ibo, como la cultura Yoruba, como la civilización ahora de África Blanca, que era egipcia. Nosotros estamos inmersos en el territorio ancestral, la cultura bantú. Desde esta primera premisa cultural tribal, se han ido surgiendo lo que llamamos tribus, y tribus, subtribus, y precisamente lo que es hoy Guinea Ecuatorial, que es fruto después de las guerras, ¿no? Cuando África es ocupada en este sentido por los que muchos los llaman los que nos colonizaron, otros los que nos civilizaron, ¿no? Claro. Pero encuentran que en lo que era Guinea convivíamos como 6, 7 familias. La familia, quiero llamarlo a nivel lingüístico, Sí. cuya lengua es el Fan. Ya. La familia Bujeba, la familia Ndoe, la familia Anobonesa, la familia Bubi y el criollo en la isla de Bioko, que es hoy Malabo.
Sin embargo, nuestras lenguas naturales, las llamamos vernáculas, se han mantenido siempre. Nosotros Se han sabemos mantenido. eso de Cuba. Sí. Ellos O sea, respetan su lengua materna, aunque hablen español, aunque hablen cualquiera lo que hablen, sí, pero sí, la sí, suya. sí, sí. Y estas lenguas, como buenamente es la curiosidad de la doctora, desde un principio me refiero a la convivencia cultural y lingüística. Ya. El que vino de fuera, queremos decir, el portador de la cultura, el portador de la lengua española, que detrás de esta civilización estaba el educador, mayormente misionero, ¿no? Sí. Y trajeron como 3 valores importantes: la religión, Ujú. la civilización, que es lengua, Beautiful. cultura, y también la unidad de un territorio. Lo cual hizo cometer, cuando se juzga, se extrapola la historia, en un primer momento, al querer ellos entrar en contacto con las tribus nativas del lugar, ellos impusieron como criterio esta lengua que nos unía a todos, y en este sentido el español. Sin embargo, en unos momentos se obligaba a no hablar nuestras lenguas vernáculas. Sí, es En verdad. un primer momento, sin embargo, las tribus en casa conservaron la Excelente. lengua. Y gracias a esto, Excelente. hoy por hoy, cualquier guineano o ecuatoguineano conserva su lengua vernácula. Excelente. En la región del actual embajador de las Naciones Unidas, que es también académico de honor, incluso las lenguas en su zona, las 4 lenguas de su, llamamos distrito, los que están allí no se sabe quién es Fan, quién es Combe, quién es Bujeva o quién es de otra. Es decir, hablan las lenguas africanas, 4 lenguas, la misma al mismo sí, tiempo. sí, al mismo tiempo. Ah. Además de la que nos une, el español. Esta es la de la superación. Es- Y la sí, sí. otra es la real. La real, y la real que nos hace propios, incluso que nos hace originarios en este sentido. Sí. Incluso nuestros hermanos de tribu, vecinos, aun teniendo la lengua europea, la lengua internacional o la lengua de cara a la civilización internacional, por ejemplo Gabón, ellos, muchos de ellos, como nosotros africanos, son Fan. No. En Camerún los hay Fan, en Congo Brazzaville son Fan. Mientras tanto, ellos hablan el francés y nosotros el español. español. Pero Ellos cuando son los que hablan estamos, suajili. el Swahili están más abajo en Congo Brazzaville y en Congo Kinshasa, y en Mauritania no. Están también en Zambia, Swahili, y en Kenia también es una gran Interesantísimo. lengua que Sí. abarca mucho. Es una lengua bonita. Bueno, yo hasta, quisiera- hasta el oído. Sí, sí. Yo quisiera darle la palabra ahora a María, pero antes quiero decirles a todos ellos que están allá, del lado de allá de la cámara, que el doctor también es vicario general, Sacerdote. sacerdote, Sí, sí, y sí. es consejero de la academia, Sí, sí, de sí. nuestra academia, y también es Decano de la Facultad de Humanidades. de la también Universidad. todo eso, además de la AEGLE. ¿Cuál es la participación? Es colaborador. En la EGLE, Sí. soy en la EGLE responsable cultural Ah, de la sede de la región continental. mira eso, sí, hay que sí. darle un aplauso. Y lo tenemos aquí. Bueno, también quiero decir, antes de dejarle la conversación, él ha venido de allá de Guinea, de Malabo, y ha sido tan amable de traerme, allá se ve al lado de María Josefa, una figurilla que Un es un pensador. regalo, el pensador.
Esa es una, esa sí. figura es cómo yo podría expresar, cómo yo podría desarrollar o darle detalles, en qué forma o cuál es el tipo de arte que está utilizado ahí, porque es el pensador que comúnmente todos Sí, conocemos. de Rodin. Pero Sin sí, embargo, pero esta es una forma diferente. Esto es Es una- Bueno, la creación de de la acuerdo. inspiración. de acuerdo, pero en qué eso Sí. tiene un origen Sí, específico. Seguro que sí. Sí, tiene su simbología. Ahí está. Cuando hemos recibido la invitación de la Amelie, entonces el presidente, porque tenía que venir con el presidente don Agustín Zenfumo, y de todas las figuras de diferentes inspiraciones, el presidente de la academia ha preferido Pensador. el pensador, pero en su originalidad. Eso. Porque en Guinea Ecuatorial tenemos a Miguel de Cervantes remando. Es Sí, decir, yo con vi la libros, estatua. la estatua de Miguel de Cervantes. un bote. En un bote. Es decir, esta simbología nos une este pensador que la mano la tiene en la frente pensando, la otra en la tierra, es una trilogía. El pensador piensa en las tres realidades, es decir, la producción de la literatura africana, la producción de la literatura norte o americana, Ajá. todas las academias que conforman la AMLI, la colaboración, y también la aportación de la simbiosis de todo lo que podemos pues hacer juntos para una solidaridad lingüística. Es demasiado Sí, sí, inmenso sí, el Amén. pensamiento. Eso es una belleza. Sí, sí, sí. Muy bello, muy bello. Por Pues, eso le voy a traer un cuentecito y perdonando. Sí. Nosotros teníamos muchas amistades en Cuba que los queríamos y ellos nos querían. Y muchas veces nos explicaron que a los niños de ellos, desde que ya tenían 7 años, lo hacían sentarse todas las mañanas en la estera por 7 horas a aprender el idioma Sí, para sí, que sí, no lo sí, olvidaran. sí, sí. Y me acuerdo mucho de el respeto que ellos le ofrecían a los mayores. Ya. Es un valor cultural importante. Seguro. Es un valor de los Y que valores. no se pierde. De los valores africanos es el respeto a los mayores, porque allí, como decía el escritor Sédar Senghor, en África muchas veces podemos decir que las bibliotecas físicas o virtuales como tenemos ahora, esta herencia de bibliotecas está en los mayores, la sabiduría. Por eso al mayor se le tiene que respetar en todos los sentidos. Y porque el mayor cuando llega, por ejemplo, a la edad que tengo yo ahora, se da cuenta que antes no sabía nada y que ahora es que sabe mucho más. Por eso, y las generaciones tienen que, entre comillas, adorar al mayor y poder aprender De él. exacto. Yeah. Por ejemplo, hoy por hoy se habla de jubilación en otras culturas. Sin embargo, en nuestro contexto, el mayor Nunca se jubila. Nunca se jubila. No. Hay que venerarle y hay que aproximarse a él para que te pueda transmitir Sus conocimientos, su exactamente. conocimiento, su Así sabiduría. Eso es algo que nosotros estamos tratando de implementar en pequeños espacios que vamos a tratar de llevar a cabo en Literatura Visión, y es que en los diferentes países tenemos eso mismo. Esa es la fuente de cada país, donde está la cultura, el nacimiento de cada cultura, y eso yo creo que es muy importante, no solamente ya desde el aspecto literario, que fulano o ciclano hizo un libro y lo presentamos como tal, sino de dónde salió fulano o ciclano, de dónde, cuál es su origen. Este es el origen, esta es la fuente de inteligencia, de sabiduría, de dónde sale esa persona. Y en eso vamos a tratar de mantener un poquito la información. Por eso la UNESCO
declaró que las lenguas maternas no se pueden dejar olvidadas. Bueno, María, usted tiene su pregunta. ¿Se mantienen las lenguas maternas en el desarrollo activo? Hemos estado hablando de eso. Bueno. Efectivamente. Ay, I'm sorry. Sí, Eché a sí, perder sí. mi pregunta. Sí, es un tema Bueno. importante. El reconocimiento de las lenguas maternas por la ONU ha sido una protección que se ha transformado en un derecho humano. Porque lo que decíamos, había esta tendencia, la tendencia de que las lenguas hoy vehiculares internacionales tenían la tendencia de apagar y a veces considerarlas como lenguas de segunda clase o como lenguas vulgares. Y lenguas muertas también, porque las ponían a dormir. Sí, pero claro, hoy por hoy estas lenguas, ahí por ejemplo el Swahili ya se enseña en las escuelas y demás. El académico, el vicepresidente de la academia, lingüista, se llama don Julián Viván, está escribiendo gramáticas de la lengua Fang. Oye, Eso es maravilloso. Sí, sí. Ay, yo quiero una. Sí, se la daré más. Sí, Seguro yo- que sí, 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 sí. eso es Es interesante. decir, diccionario de la lengua Fang para poder Sí, aprender estas grandes lenguas. Eso Con lo es. cual, la fuerza que nos da en este sentido una institución como las Naciones Unidas en decir que las lenguas nativas son importantes. Los teóricos de la lengua también dicen que los que hablan muchas lenguas, incluso a nivel de la inteligencia, son más... Seguro, Sí, eso, sí, es, sí, sign- sí. eso es un síntoma de ser elevado. El cerebro, sí, sí. Por eso su pregunta es muy interesante. Ay, gracias. Sí, 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 Pero sí. no me di cuenta que eso es lo que me iban a preguntar. Bueno, no, ahora No, le o sea, toca digo lo que entonces- yo tenía que preguntar. Ah, pero ya no se preguntó y se Es dijo. que yo se estoy habló. muy agradecida a todas las amistades que he tenido en el transcurso de mi vida y que me dejaron un conocimiento. Ya, Bueno. ya. Entonces, Aurea, ¿tú quieres hacer tu Ok. pregunta? ¿Quieres Doctor preguntarle algo? Ondó, de acuerdo con el sistema educativo de su país, ¿a qué edad comienzan a estudiar el idioma español? Efectivamente, hay que decir que el sistema educativo también ha tenido su evolución por etapas. El sistema educativo se puede hablar de tres momentos principales, ¿no? En el momento de la preindependencia, en el momento de la independencia y en el momento actual. Es decir, en la preindependencia los niños se escolarizaban tarde. Es decir, estoy hablando cosas de 50, 60 años, porque en 1968 fue la independencia, pero antes de la independencia, cuando uno ya tenía más de 12 años, se le mandaba a una profesión o a trabajar y solo dominaba su lengua materna. Ay, Hace 50 y pico para 60 años. Después de la independencia, efectivamente, la escolarización empezaba a los 6 años. Es decir, a los 6 años, eso porque las escuelas, las infraestructuras que puede tener Guinea Ecuatorial ahora, no eran las de hace 40 años. Las escuelas estaban en las grandes ciudades, en la capital Malabo, en la otra capital Bata y en los diferentes distritos. Y en los pueblos con una diferencia de 7, 8, 9 kilómetros una escuela. Con lo cual, cuando el niño todavía no tenía fuerzas, los padres no le dejaban poder ir a la escuela y era una dificultad. Sin embargo, ahora la escolarización está a partir de los 3 años, porque ahora en las dos grandes ciudades, Bata y Malabo, los niños a los 3 años empiezan ya a aprender español en la guardería, y en la guardería se le lleva
con juegos empieza ya a aprender Sí, español. Interesante. Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahora le voy a hacer mi pregunta. Perfecto. Y esta pregunta es muy interesante porque se trata de nuestra querida primera dama. Muy bien. Esta pregunta dice que sabemos que la fundación de la primera dama, esto me consta porque yo estuve tratando de ir, ustedes nos invitaron Sí, sí. para que yo participara en la fundación, en la apertura El de la lanzamiento, fundación, el sí. lanzamiento de la fundación. Y recuerdo que allí se entregó también le entregamos la membresía de Sí. honor a la señora, a la excelentísima presidenta, la señora Constancia, sí. Y nosotros nos hemos quedado siempre pendientes de qué se ha ido realizando, porque es mucho lo que se ha trabajado después de aquello. Y entonces me gustaría que nos dijera, según su opinión, cómo se han realizado todos esos cambios, sobre todo en el nivel educativo. Tengo entendido que ella ha trabajado mucho sobre las universidades y demás. Y entonces, si quisiera darnos un poquito de esa parte curiosa que tenemos y que no se habla tanto por el lado de acá, ¿no? Pero es bueno saber cuando un dignatario se presenta delante de su nación para ayudar a los más necesitados. Eso es muy importante que se sepa, y más cuando nos atañe el tema de la educación. Le dejo la palabra. Agradecer de nuevo, reiterar los agradecimientos, doctora Rosalía, por este interés. Es verdad que estamos en el campo de la literatura, sin embargo, la literatura crea cultura y nos abre a nuevos horizontes. En este marco hay que decir que la excelentísima, la primera dama, no por ser primera dama, antes de que fuera primera dama, ya nació con estas virtudes especiales de cercanía, de caridad, de valores humanitarios, Sí. sobre todo del humanismo cristiano. Podemos decir que desde temprana edad recibió una formación religiosa increíble. Se educó en colegios de religiosas a temprana edad y le inculcaron estos valores. Siendo colegiala, ya se preocupaba con las monjas de ayudar a los más necesitados. Tal es el caso que cuando se casa con el presidente, nuestro presidente, su excelencia don Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, un matrimonio canónico, desde entonces ha tenido su formación, la primera es de maestra, es educadora. Qué lindo. Pese a que su marido siempre ostentó funciones sociales de prestigio, ella nunca dejó su profesión de maestra, Qué lindo. enseñando en un colegio también de religiosas, Mira eso. enseñando a niños con abnegación y con cercanía. Las cosas de Dios. Dios quiso que llegara a primera dama. Y una de las primeras acciones fue crear una asociación de apoyo a los niños ecuatoguineanos, CANIGE. Es decir, antes de que fundara lo que hace 4 años o 3 años se lanzó oficialmente. Ya venía ocupándose de los niños para la educación, ¿no? Funda primero esta asociación que es CANIGE, Apoyo a los Niños Ecuatoguineanos de Guinea, con ciertos colegios. Entonces, ella también ha apoyado en el sector sanitario. Cualquier persona que se acercaba a ella con dificultades sanitarias apoyaba. Y ya no digamos muestras de todo lo concerniente a la labor social. Y viendo que la obra iba creciendo,
aglutinó toda su obra de caridad en una fundación Sí. que lanzó hace 3 años y quiso personalmente, sabiendo el trabajo que se hace, porque se lo contamos, que estuviera presente la representación de la AMLI a través de su fundadora, doctora Rosalía. Efectivamente, desde entonces la Fundación trabaja mayormente en 3 ámbitos. Ajá. Ámbito sanitario, educativo, sanitario y asistencial. En el ámbito educativo, en toda la Guinea Ecuatorial, en sus 2 regiones, tiene colegios desde preescolar prácticamente hasta que los chicos terminan eso para la universidad. Tiene colegios internados, apoya a los orfanatos y es Qué una lindo. labor inmensa Sí. con construcción de colegios. Qué lindo. No hace Sí. 3 semanas acabamos de inaugurar un colegio con todos los servicios en la capital de la nación, que va a empezar ahora, un colegio moderno. Aparte de los colegios, tiene también una red de hospitales, donde gente sin medios puede encontrar soluciones a sus quejas de salud. Apadrinamos o colaboramos en Bata con una residencia de mayores, donde no es como aquí, que los mayores están asegurados y con más medios. Los vamos recogiendo, y están en una residencia que prácticamente Subvencionada por ella. maravilloso. Entonces, es una labor Increíble. increíble Sí, me que imagino. merece, por ejemplo, por eso el otro día, y la membresía que se le ha dado como académica de honor de esta institución, es porque en sus centros se enseña en español. Su sueño, sobre todo, es también el empoderamiento de la mujer. Ay, ay, ay. Seguro, ese es el camino que todos debemos Sí, seguir. sí. Imagínate. Aparte de eso, déjeme decirle a usted, esa es una idea que yo tengo en mí y la voy a compartir ahora con ustedes porque pienso que en esa que acaba usted de hablar es lo que yo tenía interés en saber, aparte de una cosita más. Yo siempre he considerado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí abajo, los que desempeñamos esa labor somos los religiosos, los médicos y los maestros. En ellos 3 Él ha delegado Sí, sí. el poder y la claridad para poder regir la creación suya, que es la que está Interés. padeciendo aquí abajo. Interesante. El Espíritu Santo, los religiosos, sí, una buena idea. Los religiosos, los maestros, y los sacerdotes, ¿no? Así mismo, así me lo enseñaron a mí de pequeña. Sí, qué bien. Eso era lo que me enseñaban a respetar. Bueno, así Sí. vamos aprendiendo un poquito Sí, cada sí. uno, un poquito Sí, de sí. otra cosa, de otra Bien, naturaleza. sí. Bueno, entonces seguimos. Te toca ahora a María. Si ha creado nuevas cátedras, eso yo creo que le concierne a ella. Sí, eso es lo que yo quería nada más que preguntarle. Por ejemplo, yo sé que mi hija estudió cuando estaba en high school, desde los primeros grados estudió en inglés, porque se suponía que es el idioma de este país y que tiene que dominar para poder triunfar. Pero ella era hija de hispanos. Mi hija nació en Cuba, yo soy cubana, la abuelita que era la que la cuidaba Ya. era hispana también y era la que me enseñaba a mí y la que enseñó a mi hija y la que la enseñó. Entonces mi hija estudió el español en high school y cuando terminó high school fue a la universidad, pudo haberlo estudiado allí también. ¿Tienen ustedes en sus currículum universitarios
contemplado el español como que se pudiera estudiar para terminar la carrera completa? Sí, efectivamente, nosotros, en mi condición de decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, tenemos un departamento de filología hispánica, divino. donde de hecho tenemos pues necesidad de gente formada en este país, Estados Unidos, con un dominio de inglés y una formación filológica hispana en la universidad y en mi facultad donde soy decano. Además, se ha fundado otra universidad de prestigio, que es la segunda, que es la Universidad Afroamericana de África Central, que está en Guinea, donde también soy consejero científico. En este sentido, no hace mucho el rector de dicha universidad ha estado en los Estados Unidos buscando a profesores con conocimientos ¿Seguro? y con dominio de español. Donde esté la perla, ahí hay que ir a buscarla. Sí, sí. Con lo cual, creo que si nos llegan expedientes para esta universidad, los podemos tramitar, porque se necesita, y contactos. Por eso decía también a la doctora agradecer todo el trabajo cuando nos ha puesto en contacto con universidades como The Bronx, donde estuvimos. Ellos son muy Entonces, buenos. ya contactos para que la formación universitaria americana, hispana, podamos también en este sentido trabajar juntos. Excelente. Ese es precisamente uno de los objetivos de la academia, crear esta combinación entre unos y otros. Sí. Porque Abrir la de esa manera Sí. lo que necesita uno quizás no lo encuentra, pero lo tiene otro. Sí, Y sí, esta es la única forma, yo creo, Sí, de reencontrarnos y de hacer todas estas maravillas. Ahora, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, sí. A ver. Doctor Do, ¿cómo se implementan, allá va Aurea, los estudios primarios en los pueblos más lejanos a la capital? ¿Qué métodos se pudiera estar empleando para el desarrollo del idioma castellano en las escuelas elementales? Qué pregunta también interesante, al igual que la de la universidad. Efectivamente, el sistema educativo nacional es un sistema bien elaborado, donde toda la enseñanza en Guinea se da o se realiza en español. Es decir, en todas las escuelas en Guinea Ecuatorial se clasifican en escuelas unitarias, en escuelas graduadas, en escuelas, en colegios. Es decir, la unitaria es la que suele estar en los pueblos con un maestro al frente. Y esta escuela unitaria tiene como dos niveles, llamamos preescolar, primaria. En los pueblos preescolar anteriormente lo llamaban parvulillos. Los pequeños, vamos a decir, a partir de 3, 4 años, hasta cuando terminan los 6 primeros cursos de primaria. Y en los pueblos suelen tener un único maestro al frente en los pueblos del interior. Así empecé yo. Sí. Y yo me trae buenos recuerdos, porque mi hermana, que es mayor bastante, que era, que en paz descanse, ella hablaba de los parvulitos, Sí, sí, sí. que estuvo desde muy pequeña hasta 3 años en una escuela católica. Perfecto. Y en esta escuela unitaria en los pueblos, el maestro tiene que dominar bien el español. La metodología ha de ser repetitiva, muchas veces memorística, y de los pequeños a través de canciones. Me congratula el saber que ella es escritora de cuentos infantiles, y son libros que los maestros de la escuela unitaria utilizan para
enseñar el español, en el sentido que las demás asignaturas, por ejemplo, cuando empieza Parvulillo, primero y segundo, tercero, tiene ya que dominar el español, porque las matemáticas se enseñan en español, la geografía, la historia, es decir, es el idioma base para todo el aprendizaje. Sí, Sí, es que verdad. muchas gracias. Ahí se Y veía. si lo que leen les interesa, están desesperaditos por aprender la siguiente palabra Sí. para poder leer aquello que Ah, no sí. entendió Agu. Sí. Ahí se representa también lo que ustedes han creado, que es el club de lectura, donde ponen a los chiquiticos con sus libros. Eso es una cosa interesantísima, y déjenme decirle que la academia nuestra está, ¿cómo se dice?, manejando esta serie de detalles para poder crear, porque la idea en sí se trata de poner desde los pequeños a crear eso que vimos, un debate, una mesa redonda. Claro que en los niños chiquiticos no hablamos de mesa redonda, pero sí hablamos de debate, porque si se convierten en grupos a donde pueden cada uno dar una parte como un debate entre ellos por un cuento, digamos un cuento infantil, y entonces el maestro desarrolla o lee el cuento y pone a dos grupos, cada uno da una opinión, y por qué este dice esto y por qué aquel, y se crea un pequeño debate. Ahí en ese punto suponemos que todos los valores necesarios que tiene el individuo que va aprendiendo a través de esos debates, como se dice, manejados o monitoreados por el profesor. Ahí es donde va adquiriendo esos valores que se necesitan para, en estos momentos se está proclamando dentro de la Organización de Naciones Unidas estos 17 metas a seguir sostenibles para lo que es el desarrollo de la paz. Pero ¿cómo podemos encontrar en un estudio, en una escuela, podemos encontrar el desarrollo para la paz si no encontramos la paz dentro de los grupos? ¿Y dónde lo podemos comenzar? En los grupos infantiles, en los pequeñitos, porque ahí es donde empieza a florecer el conocimiento que pueden obtener. Eso me parece que podría ser una idea muy interesante, y lo empecé a ver entre ustedes en los grupos de lectura. Me parece que el desarrollo de esos grupos y los debates entre los pequeños sería también una oportunidad para engrandecer el sistema educativo de los pequeños. No sé, esto es solamente una idea, una meta que se está proponiendo la academia, pero me gustaría compartirla con ustedes en ese sentido. Estos son sueños que se pueden convertir en realidad, y es lo que tiene que aprender el ser humano, que todo lo que sueña aquí es porque se puede hacer. Bueno, Efectivamente. Y a mí me parece que aquí, en la parte que yo siento por dentro, que ¿cómo se dice? Esa responsabilidad es del que recibe el mensaje de arriba. Sí. Y creo que Porque el como mensaje de arriba lo manda él y te lo está mandando a ti porque quiere que tú seas la que lo haga. las manos que convierten y la cabeza que lo hace efectivo. Lo que está, esta contribución interesante de Rosalía, como vivimos recientemente en una mesa redonda, todas las cabezas pensantes de todas las academias. Efectivamente es una, no diría revolución, sino es una nueva aportación Una innovación. en una innovación educativa. Nosotros hemos conseguido el capítulo nuestro, el capítulo de Adam Lee, de la literatura moderna internacional, implementar ya, porque se ha creado un club de lectura, lo cual significa que todos los miembros coordinados por el señor Ocue, Antonio Juan, sí. hacemos que, sobre todo ahora en la parte continental, donde
tenemos puntos ya de lectura. Y en estos puntos de lectura se reúnen desde temprana edad Qué bien. para compartir con los libros que tengan y con una explicación guiada para Exacto. este diálogo, para esta explicación de lo leído entre todos y para esta crítica positiva, para Exacto. promover estos valores. Y ha sido iniciativa de las ideas, los objetivos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Usted ve en uno de los libros que escribí para los niños, se hablan de las pirámides de Egipto, se habla de la relación entre el dragonfly y su compañera, se habla de sembrar un manzano y verlo crecer, y el impacto de las abejitas con ellos, y así en cada uno de los temas que trata el libro de cuentos, porque son cuentos, deja un question mark en la cabecita de que lo lee para que se interesen averiguar más, y ya le está poniendo frente a uno de los conocimientos que él debe adquirir en su grado escolar, Qué bien. pero en forma de cuento. En forma de cuento. Sí. Aquí la idea es crear, después de leer el cuento, ¿no? Un grupo, Se hacen dos grupos, Sí, tres grupos, sí. el rojo, el azul, el verde, Sí. qué sé yo. Y entonces tiene un capitán. A eso le encantan los niños. Vamos a tener un niño de 5 años que tú le digas, tú eres el capitán del grupo rojo, y tú eres el capitán Termina pecosones. del grupo azul. Maestra, yo no quiero el rojo. No, yo no quiero. Bueno, pero ahí el maestro es el que tiene que poner las condiciones, ¿no? Sí. Entonces, después que se crea eso, ya se leyó el cuento, qué dice el grupo rojo y qué dice el grupo azul. ¿Cómo lo pueden lograr? Bueno, ahora ustedes se van aparte y discuten, quietecitos, aparte, cada grupo aparte. Y entonces traen la experiencia, traen el conocimiento, los enseña a ser líder, los enseña a ser responsable de tu grupo. A enamorarse de la lectura. Los enseñas a protagonizar Sí. dentro de sus propios compañeros, Ya. como si fuese el maestro, porque entonces está dando una explicación y ya estuvieron en el grupo de ellos acordando qué es lo que se va a decir y qué se va a hacer. Eso es interesantísimo. Sí. Cuando terminaste, si hay algún problema de guerra y de Ujú. violencia, De violencia. ahí es donde empieza el profesor a crear esos valores humanísticos o sociales que son Sí. tan importantes. Y ustedes son líderes, pero son líderes en grupo, en equipo. Aprende a trabajar en equipo. Es muy difícil, doctor, hoy entre nosotros, que somos mayores, que estamos dentro de la academia, es increíble ver el protagonismo como invade a muchas personas que echan a perder, deterioran los grupos y a los equipos de la academia. Hemos tenido, Por buscar el protagonismo personal. exactamente. Entonces, esa es, yo creo que es una medida muy importante para inculcarlo en las escuelas. Es verdad. Bueno, Y con esta experiencia vamos a la vuelta, pues ponerlo en práctica. vamos a ver si funciona. Sí, va a Bueno, funcionar. entonces yo voy a hacer un pequeño paréntesis en nuestro conversatorio para dar en este momento a las personas que estuvieron invitados a la reunión de la ONU, al evento, y por motivos de visa, motivos de diferentes motivos, no pudieron llegar, pero también hicieron un pequeño video como un saludo para toda la audiencia, que ellos estaban en espera de poder venir, pero no pudieron hacerlo. Pero no obstante, están dando un pequeño saludo que yo quisiera que se viera ahora por motivos de tiempo. Porque ¿qué pasó? Que en la ONU estuvimos muy cortos de tiempo en los últimos minutos, y también sucedió en el college. Sí. Tuvimos un problema porque muchos nos perdimos, tuvimos problemas para llegar al college, en fin, que teníamos un horario muy rígido,
y no pudimos llegar a tiempo del inicio como se había pautado. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera darles a todos los que enviaron esos videos ahora una oportunidad para que se vea en el programa. Buenas noches desde esta bella localidad de España que es Valencia, en el Mediterráneo. Pues quiero saludarles deseándoles lo mejor para la temporada austral, la temporada del hemisferio norte. En este caso ya nos dirigimos, ya habiendo entrado en primavera, son días muy agradables y nos acercamos ya al verano. Los días alargan, nos movemos ya en la naturaleza, florecen los campos, las flores y en definitiva pues la naturaleza verdaderamente se muestra como debe ser. Estamos muy sensibilizados sobre temas de necesidad imperiosa como es la conservación, el desarrollo y la difusión de la lengua hablada por más de 500 millones de habitantes, que es el español. El español se habla en varios continentes, se habla, por supuesto, en América, se habla en Europa, en España, se habla en África, en algún antigua colonia como era Guinea Española, se habla incluso en Filipinas, en Asia, en fin. Como comprenderán, es una lengua de siglos que nos une y que de alguna manera establece las sinergias y aspectos que suman por ser una cultura muy potente y con muchos siglos de tradición, una gran intelectualidad. Ayer tuve el privilegio de presentar a una doctora rectora de la Universidad de Encarnación del Paraguay, que presentó un libro sobre Roa Bastos, que, como saben, es un intelectual que estuvo en el exilio casi medio siglo de su país y que de alguna manera pues se reivindica porque comporta la máxima brillante de la literatura paraguaya y en definitiva uno de los grandes autores como puedan ser Vargas Llosa, como García Márquez, en fin, grandes escritores latinoamericanos. Pues bien, se trata de conservar el respeto, la difusión, la comunicación de los hispanoparlantes. La verdad es que es un privilegio hablar esta lengua, que no es excluyente de otras lenguas autóctonas, realmente que no. Se ha de alguna manera de conciliar. Bien, el motivo de este saludo lo tenía que haber dicho desde un primer momento, y es sustituir, si es posible, doña Rosalía de la Soledad, doctora, si es posible, porque yo sé que usted, pues, en fin, no aprobó en su extensión que no pueda estar con ustedes en el magno evento de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional que se va a celebrar a partir del día 25 de mayo allí en Nueva York. Para mí, la verdad es que es algo verdaderamente triste, pues por exigencias de mías personales, me retengan acá en España y no pueda viajar como lo ha hecho o lo va a hacer la vicepresidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, doña Mari Carmen Aranda, que lleva la encomienda mía de representarme y de expresarle desde el capítulo de España que me honro en presidir los mayores parabienes, las bendiciones y en definitiva, pues como dice doña Soledad, no está de Dios que presencialmente
hayamos coincidido. Ya es la segunda vez, la primera fue por la pandemia, esta vez es por circunstancias que me obligan a permanecer acá en el país, pero que no sea la última ocasión en que tengamos la posibilidad y el honor de encontrarnos allí. Bien, pues bien, mi ponencia iba a ser sobre el español, pero queda suplida por este saludo afectuoso que les dirijo a todos ustedes, deseándoles lo mejor, que sea una jornada muy fructífera. Saludos a todos los académicos que tenemos allá y, en fin, y esperando que sea muy fructífero, como lo va a ser. También deseo evidenciar el trabajo que ha desarrollado el capítulo bajo mi presidencia en España, que ha tenido un desarrollo muy pujante y que ahora ya lo forman muchos autores, escritores, literatos, que, bueno, pues que nos une el amor por la literatura, el amor por el arte, el amor por lo que es el español, la cultura, la lengua, la literatura, que es aquello en el cual es un mínimo común denominador que nos agrupa a todos. Esta es la verdad. Pues bien, poco más les tengo que comentar, solamente que les sigo de corazón, que estaré pendiente de todas y cada uno de los hitos que vayan celebrándose allí. Muchos saludos a personas muy, muy queridas que tenemos allí, aparte de la propia presidenta del capítulo central de New Jersey, la doctora de la Soledad, sino solamente también es extender mi saludo a doña Josefa y a todas las demás grandes damas que dirigen esta organización. Y luego también a Bergoglio y a todos los autores y académicos que ya coincidimos allí hace algunos años y que continuamos nuestra relación afectuosa y fraternal. Mucha suerte, mucho valor y viva la academia. Muchas gracias. En nombre del capítulo Israel de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional y en el mío propio, del que soy su presidente fundador, saludo a la presidenta Rosalía de la Soledad, a todas las otras distinguidas autoridades presentes y a la audiencia de este importante evento que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Lamento no haber podido viajar, pero queremos por este medio augurar mucho éxito y logros a la academia. En esta academia se encuentra una poderosa, esencial fuerza intelectual que por medio de un brillante uso del idioma castellano o español, como lo querramos llamar, promueve la literatura hispanoamericana y universal y los valores humanos de esta impresionante correspondiente cultura. Que este encuentro refuerce nuestra unión y se acentúen los ya impresionantes impactos que tenemos en tantos países y comunidades. Ernesto Kahn, profesor, académico, presidente de este capítulo de la Academia en Israel. Gracias. Saludos a todas y todos los participantes en el encuentro con los embajadores de las misiones de la ONU de habla hispana y de manera especial a la presidenta y miembro fundador de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, doña Rosalía de la Soledad, a la que agradezco que haya tenido a bien invitarme a acudir a Estados Unidos al evento que la Academia organiza, y al no poder estar presente quiero dirigirme a todos y cada uno de los
asistentes para desearles todo lo mejor y que este encuentro sea todo lo fructífero que sé que será y que redunde en la difusión de la lengua española, lengua que une a unos 493 millones de personas, la segunda del mundo por el número de hablantes, y es por ello que el evento organizado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, en colaboración con los embajadores de las misiones de la ONU, lleva por título La importancia de la lengua española como interconexión cultural. Se dirige a ustedes Juan Francisco Santana Domínguez, director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, en el capítulo Reino de España, deseando exponer que, gracias a nuestra lengua materna, enriquecida por las variedades lingüísticas que se dan en todos y cada uno de los lugares en los que se habla, en mi caso desde la isla de Gran Canaria, una de las 8 que forman el archipiélago de las Islas Canarias, situado en el noroeste del continente africano, justo enfrente y a unos 100 kilómetros de las costas de Marruecos y a unos 1.700 kilómetros de distancia de España. Con nuestra lengua canaria y con nuestra manera peculiar de expresarnos, y de ahí el acento isleño tan característico, y con la labor de la Academia Canaria de la Lengua, que tiene como objetivo el estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española y de la producción literaria en las islas, junto al resto de variedades lingüísticas que conforman ese todo que son los millones que nos entendemos a través del nexo común de la lengua materna. Y es que, como decía Jules Michelet, el genio más íntimo de cada pueblo, su alma profunda, está sobre todo en su lengua. Mis mejores deseos para todos y todas los presentes en este evento internacional que tiene como nexo fundamental la interconexión cultural y por ende el entendimiento entre los pueblos. Muchísimas gracias. Saludo muy especial a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Este saludo viene del norte argentino, Salta, para este día y estos días 26 y 27 de mayo de ese maravilloso encuentro en Naciones Unidas, donde ustedes y nosotros desde acá apoyamos esta forma de cómo el idioma español, el idioma castellano, se ha ido enriqueciendo con los idiomas de origen americano, muy especialmente el quechua, el aymara, el náhuatl. Por ejemplo, en quechua, muchas palabras que actualmente tienen un uso muy común y que está en los diccionarios de la Academia de Español, justamente de los españoles, la Academia Internacional, dice cancha, un espacio que rodea algo para hacer algo, por ejemplo en el caso del fútbol. Y por qué no decir también choclo,
El choclo es una palabra quechua. Carpa, cuando nos vamos de carpa, carpa también es quechua. También, ¿por qué no decir, por ejemplo, papa? Cuando vamos a comprar la papa. O cuando vemos un cóndor. El cóndor, también la palabra cóndor es quechua. Y como estas ha enriquecido muchísimos vocablos dentro de lo que es el idioma español. Origen quechua, origen andino inca. También les quería comentar que el náhuatl, que es un idioma originario de México, entregó lo que es la TL, por eso ahora decimos Atlántico, ya no decimos Atalántico, sino Atlántico. Es decir, que muchos vocablos incluso se han enriquecido del idioma español. Pero qué hermoso que nosotros podamos realmente sintetizar y poder acercarnos con lo que es la recuperación de todos los idiomas, porque el ser humano se comunica a través de la palabra y la palabra es la síntesis del pensamiento humano. Por esa razón, hoy mi gran saludo a cada uno de ustedes en estos hermosos encuentros donde estaremos junto a ustedes como siempre, ayudando, apoyando, porque la palabra da la dignidad al ser humano. Tupananchis-Kama, hasta volvernos a encontrar. Tinkunanchis-Kama, hasta un nuevo encuentro. Añay, muchas gracias. Aquí están los libros, si los quieres. Aquí tienes el diccionario jurídico para todas aquellas personas que quieran conocer en quechua y en español. También tenemos los derechos indígenas para todas aquellas personas que quieran. Contarles que acá también está el derecho del niño, de la discapacidad y el convenio de la OIT, la 169, todo al español y al quechua. Y finalmente tenemos Aprenda Quechua. Y vamos a ver que dentro de lo que era nuestra presentación como estelares, estaba dedicada a nuestro querido, excelentísimo embajador, pero se le complicó con una comisión, una reunión que tenía y no ha podido asistir, pero lo tendremos para el próximo programa. No obstante, ahora le dejamos al doctor Ondó. Muy bien, qué riqueza literaria la difusión de este programa que es Literatura Visión. Nosotros ya explicamos el proceso, el íter de la literatura en nuestro país, que ahora en todos los programas vamos sacando provecho de lo que ha sido la andadura de la literatura ecuatoguineana. Uno de los objetivos del capítulo de AMLI en Guinea Ecuatorial, donde soy consejero, es recopilar desde el inicio, cuando en Guinea Ecuatorial se empieza a hablar de literatura, que históricamente es a partir de 1903, es una literatura joven. Y en 1903 aparece, como hemos dicho, ¿no?, en la primera revista de los misioneros claretianos, la Guinea Española. Es un dato importante donde se recopilan cuentos, relatos, costumbres y experiencias tribales, traduciendo este mensaje al español. Y los misioneros ven la necesidad de recopilar toda esta riqueza cultural, la cultura Fang, la cultura Bubi, la cultura nobonesa, la cultura, etcétera, etcétera. Y fueron las primeras manifestaciones de esta riqueza cultural. En algunos programas, el director del capítulo saca provecho, por ejemplo, cuando los combes luchaban, el simbolismo de Nsua, porque tribalmente cuando la mujer se casa, lo que en Occidente conocemos con el nombre de dote, que es un testigo, en África tiene otro sentido sin dote, porque la dote hace que se consolide el matrimonio.
Ya. Y muchos, cuando venían y encontraban estos valores culturales, valores no recogidos en literatura, y se hacía literatura, poesías con estos valores, una primera manifestación importante. Qué interesante. La poesía, se suele decir que en África, no quisiera generalizar, es lo que más, y tradicionalmente la expresión poética es importante, es espontánea. Sí. La poesía como tal nace posteriormente con la segunda generación de escritores. Y estos escritores, muchos de ellos, la desgracia de los primeros años de la independencia, que no fueron halagüeños como se esperaba, ¿no? La experiencia de Cuba y otros países también tienen este testimonio, lo cual hizo que los primeros escritores, poetas, estuvieran fuera de Guinea, escribieran desde España, ¿no? Y ahí se produce una literatura nostálgica, una literatura crítica, una literatura en este sentido de soluciones, podemos decir, una literatura entre comillas política, ¿no? Sí, Desde, la mayoría. sí. Entonces es la segunda o el segundo gran momento. Han salido ahí autores importantes, incluso con una antología de la literatura de Guinea Ecuatorial. El autor clásico en este sentido es muy conocido, se llama Donato Ndongo Villogo, La tragedia de Guinea, y él recopila todo lo que se publica, es una gran riqueza literaria, la antología literaria de Guinea Ecuatorial. El tercer momento es con, lo solemos llamar golpe de libertad, cuando el régimen anterior, que es después de la independencia, pierde vigencia y el actual mandatario, que es el presidente, Teodoro Obiang, que es académico también de honor, porque ha publicado ciertas obras para entender lo que es Guinea. El libro se llama Guinea Ecuatorial. Uno de los libros suyos, Guinea Ecuatorial, País Joven, y otro libro que es también interesante para comprender los hitos históricos de Guinea, es Mi vida por mi pueblo. Son libros donde todos estos aspectos se pueden ir viendo a partir de esta nueva etapa, y ya los escritores, los más relevantes, está el presidente de la Academia, Agustín. En esta segunda época está Julián, etcétera, etcétera. Y la nueva generación que surge de las universidades, porque la historia de la universidad en Guinea lleva 25 años, la primera universidad. A través de los universitarios de Guinea surge también una corriente. Y la cuarta generación es reciente, donde los egresados de nuestra facultad, donde soy decano, están produciendo muchísima literatura. Y con este grupo, bautizado como Círculo Poético de Humanitas, con el membrete de la Academia, se está trabajando mucho. Y este grupo prácticamente coordina hoy por hoy lo que es el capítulo de la literatura moderna internacional. Voy a leer un poema de este poemario, Peregrino. Voy en búsqueda de lo infinito. Escribo por un mandato supremo. Tengo sed de algo más que un instante cualquiera, y debo cumplir mi misión antes de que me alcance la flecha de la muerte. Voy en busca de lo infinito, de la dicha que no se acaba. Son los hombres mis compañeros con misiones diferentes, y los bienes, las herramientas que nos dio el amo para un trabajo eficaz.
Antes de mí existían y tras de mí quedarán. Estoy de paso. Voy en busca de lo infinito. Aunque racional acepto libremente los dogmas espirituales, vale humillarse ante el misterio y unir en discusiones anodinas. Voy en busca de lo infinito. Huyo de la mentira, busco la verdad. Huyo del odio, busco el amor. Huyo de los chismes, busco apreciar. Huyo de las quejas, busco esforzarme. Huyo de las querellas, busco la paz. Huyo de los rencores, busco el perdón. Huyo de la culpabilidad, busco el entusiasmo. Huyo de las separaciones partidistas, busco la eterna unidad social. Huyo de la altanería, busco la humildad. Huyo del miedo, busco el coraje. Huyo del pasado, hoy busco el porvenir. Huyo del pecado, busco la salvación. Voy en busca de lo infinito. Yo no tengo tiempo para los celos, la borrachera, ni las ideas. Estoy en un ritual que ya no puedo dejar. Y ahora sé que un rey no es más que un vendedor de cosas. Voy en busca de lo infinito. Creo en el amor y en la tolerancia. Creo en la magia positiva que se halla escondida de la vida de cada hombre y creo en el Dios de mis esperanzas. Voy en busca de lo infinito. Aunque en un lenguaje ininteligible, por fin he convertido en versos la pasión de mi alma. Ahora avanzo presuroso al fin de mis días, porque soy caminante, soy pasajero, soy peregrino, soy poeta. Qué lindo, excelente, excelente. Y así... Y es verdad que es el grito del alma de uno lo que es la poesía. Sí. Todo lo que uno tiene aquí Sí, que no puede sí, salir, sí, que no, ¿por qué? sí, Porque sí. uno está... Vamos entonces a darle la oportunidad al doctor Luis Alberto Ambrogio para que nos traiga un poquito sobre lo que es el idioma español y después vamos a ver un video que hizo la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en su momento, que se trata del español. Así es que con esto cerramos el programa. Si el doctor tiene algo más que decir. Pues lo mío es gratitud por estar en esta casa y sobre todo por el privilegio de conocer esta sede. Muchísimas gracias, el privilegio. Vamos a despedir el programa y agradecemos infinitamente la presencia de nuestro queridísimo consejero de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional desde Guinea Ecuatorial. Está aquí con nosotros, ha viajado desde allá, desde Malabo, para compartir con nosotros el programa de la ONU. Y bueno, pues no quisiéramos que se fuera, porque aquí lo tenemos y todo lo que ha hablado y todo lo que hemos tenido la oportunidad de conversar y compartir es un poquito de conocimiento, de sabiduría, la que él nos ha traído, tanto de la cultura de su país, como la que es la formación espiritual y literaria que tienen los guineoecuatorianos. ¿Es así? Así es. Bueno, pues entonces agradeciendo la presencia de él y todos los mensajes que nos ha traído de nuestros amigos de allá, también vamos a cerrar este programa con este pequeño trabajo sobre el español, pero deseándoles a todos ustedes una semana maravillosa y que compartan este trabajo, porque esto es un día especial en Literatura Visión y un día muy especial para la Academia, porque tenemos a uno de nuestros mejores consejeros en la Academia. Así mismo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Muchísimas gracias. Un honor. Así terminamos. ¿Y Sí. cómo? Pues Vamos vamos por por más. más. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan
para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va en el día de hoy? Buenas tardes, Rosalía. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas las cosas? ¿Cómo está el idioma español por allá? Bueno, bien y en auge, porque realmente cada vez se habla más y cada vez se necesita más. Efectivamente. Bueno, le dejo el tema para que lo desarrolle a su gusto. Bueno, esto va a ser una charla muy improvisada porque realmente es un tema que es mi pasión y mi lucha de activismo. La importancia del español en los Estados Unidos es impresionante. En primer lugar, somos posiblemente ya el segundo país hispanoparlante del mundo, con arriba de 60 millones de residentes que hablan el español, y el español también es el idioma más enseñado y más aprendido en los Estados Unidos. Así que eso es importante también destacarlo. Pero también es importante saber que, digamos, el español, como parte de nuestra identidad, es algo que ha estado en Estados Unidos, ha vivido en los Estados Unidos antes de que llegasen los peregrinos, desde 1513 con las excursiones de Ponce de León, y en fin, yo todo esto lo tengo documentado en mi libro Estados Unidos Hispanos, que a quienes estén interesados en ahondizar un poco más en este tema, profundizar el tema, pues se lo recomiendo.
como dije, empieza Ponce de León en 1513, después, y de estas excursiones surgen asentamientos hispanos a lo largo de lo que hoy constituye el territorio estadounidense. En 1526, por ejemplo, Lucas Vázquez de Ayllón funda en las Carolinas la colonia San Miguel de Gualdape. 2 años después, en 1528, Pánfilo de Narváez desembarca cerca de Tampa y explora toda la península floridiana. Luego, en 1539, Fray Marcos de Niza, con el esclavo negro Estebanillo, emprende su expedición exploradora en los estados actuales de Nuevo México y Arizona. Y luego, por ejemplo, en 1539, Hernando de Soto es nombrado el primer gobernador de la Florida, y desde 1539 a 1543 explora no solo la Florida, sino también Georgia, Arkansas, Mississippi, Alabama, Luisiana, el noreste de Texas, etc. No nos olvidemos que la primera ciudad norteamericana, aún por supuesto vigente, es San Agustín, que fue creada en 1565. En 1567, por ejemplo, se crean en Virginia las misiones jesuíticas de Axacán, etc. O sea, podría seguir la historia. Lo cierto es que hay una gran vastedad de estados dentro del territorio actual de los Estados Unidos que formaron parte de las naciones hispanas, de España o de México. Todo esto incluso hasta después de la declaración de la independencia en el año 1776. Por ejemplo, Alabama fue español hasta 1783, Arizona hasta 1821. Luego del 21 fue mexicano hasta el 1848. California fue español hasta 1821 y mexicano hasta 1848. Colorado también. Florida fue español hasta 1819. Bueno, y puedo seguir. Como datos interesantes de nuestra historia hispana de los Estados Unidos. Un dato importante y que muchos no lo conocen fue el hecho de que, casi como profecía, en 1775 el Congreso Continental, a propuesta de Jefferson, rechazó la libra esterlina como moneda del país de Estados Unidos y adoptó el dólar español como la unidad monetaria legal básica. Y el signo del dólar se toma de las columnas del escudo imperial de las armas españolas con el lema Plus Ultra. Bueno, podría contar muchísimas historias más al respecto, como por ejemplo que un inmigrante hispanoparlante, Pedro Casanave, fundó la capital de los Estados Unidos al poner la primera piedra en la Casa Blanca en el año 1792 y eligió precisamente un 12 de octubre, el día de Colón, para hacerlo. Y por eso la capital del país se llama Washington D.C., Distrito de Columbia. En fin, o sea que el español y la herencia hispana está en el país, en el fondo de la Casa Blanca, en un montón de circunstancias históricas. Y es curioso también porque este libro es de descubrimientos con respecto al español en los Estados Unidos o a la, digamos, la hispanidad de los Estados Unidos. Es el aprecio que uno de los creadores, Thomas Jefferson, tenía por el español y su activismo por cultivarlo y porque la gente aprenda el español. De hecho, por ejemplo, el 10 de agosto de 1787 le manda a su sobrino Peter Carr una carta en la que dice: español, préstale mucha atención y procura adquirir un conocimiento exacto del mismo. Nuestras relaciones venideras con España y la América hispánica harán que la adquisición de este idioma sea muy valiosa.
la historia antigua de esta parte de América también se ha escrito en ese idioma, en español. Te envío un diccionario. Y así, por ejemplo, él aprendió español posiblemente cuando fue al colegio en William & Mary, pero después lo perfeccionó, por ejemplo, cuando fue en un barco a tomar posesión de su título como diplomático del gobierno estadounidense en Francia, y en esos 19 días de viaje se las pasó leyendo el Quijote de la Mancha. Y de hecho, él le obligaba a sus hijas a aprender español leyendo el Quijote de la Mancha 10 páginas por día. Cada día leer 10 páginas, y le enviaba gramáticas españolas, etc. De hecho, una de sus hijas, la más pequeña, le escribe diciéndole: papá, he acabado de leer el Quijote de la Mancha, ahora he empezado a leer la novela Lazarillo de Tormes. Bueno, estos son simplemente historias para que apreciemos el español y cómo proféticamente uno de los creadores de este país lo ha apreciado. Yo precisamente hace unos meses, a finales de marzo, tuvimos un Congreso Internacional de la Lengua Española que la organizó el gobierno de España, la dirección de la Real Academia Española, el Instituto Cervantes en Cádiz, invitando a expertos en las lenguas de cada una de las academias de todos los países. Y a mí me tocó felizmente moderar, o privilegiadamente moderar, la mesa de la Academia Norteamericana de Lengua Española, en la cual discutíamos la convivencia del español con el inglés. Y lo que es curioso en este país, en nuestro país, es cómo no solamente el inglés ha obviamente penetrado e influido el español que se habla, el español estadounidense, nuestro español, sino también que el español pues ha también está presente en el inglés estadounidense. Por ejemplo, uno pregunta la palabra nothing, ¿cuál es el sinónimo más popular de esa palabra? Y la mayoría de las personas van a responder nada. Y otras palabras son, por ejemplo, hola, o hay una serie de llamados cognados, que son palabras que se escriben y significan exactamente en inglés y en español. Por ejemplo, general, significa exactamente lo mismo en inglés y en español, con todas las connotaciones. General como hablar de un público en general, o general como hablar de una figura militar en general. Lo mismo que en inglés y lo mismo en español. Y como esa, por ejemplo, otras como doctor, etcétera. Hay miles de palabras que surgen de esta convivencia entre el español y el inglés en los Estados Unidos. Y por eso es que también aquí es tan importante no solamente el bilingüismo de español e inglés, y por eso muchos americanos y las escuelas aquí enseñan el español y se aprende el español, pero también es importante para nosotros los hispanos conservar nuestro lenguaje como parte de la conservación de nuestra propia identidad. Bueno, podría hablar larguísimamente de estos temas. Lo que es más importante es que en términos, por supuesto, del bilingüismo y de las ventajas que hay en serlo, y por supuesto, pensar que en este país los dos idiomas más importantes son el inglés y el español, es que el poder del lenguaje, ya sea en inglés o en español, es sorprendente.
bueno, si vamos, por ejemplo, a las escrituras, a la Biblia, al Dios decir, Él creaba, el poder de la palabra, ¿no es cierto? Y el filósofo Hobbes afirmaba que el lenguaje es la invención más útil y humano de los hombres. Es un modo de vida, está en la raíz misma de nuestro ser, interactuando con nuestros pensamientos, sentimientos de un modo concreto, etc. Y el hecho de hablar dos lenguajes, como son el inglés y el español, conocer íntimamente y desempeñarse en estas dos culturas, lleva consecuencias muy positivas para la persona, para nosotros como individuos. Ha comprobado numerosos estudios que estos individuos o miembros de comunidades en que viven son más sensibles y humanos, abiertos, multidimensionales, con libertad de opciones, si tienen esa capacidad de ser bilingües y biculturales. Yo personalmente, por ejemplo, en mi vida de empresario, me llamaba la atención cuando iba a países como Malasia o Singapur y me decían, Luis, a nosotros nos encanta trabajar contigo, hacer negocios contigo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todo esto hablado en inglés. Pero le preguntaba, ¿y por qué? Porque tú tienes una visión más amplia, una visión a veces diferente de la visión anglosajona, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a mí me gustaba aprender palabras, en el caso de Malasia, de malayas, para hablar con ellos, de algún modo. Y eso es por el hecho de mantener la importancia del ser bilingüe. Bueno, esto yo creo que también nos debe a nosotros animar como estadounidenses bilingües y hablantes de español a defender nuestro idioma contra todos los ataques, y los hay muchos ataques psicológicos, sociales, todos los ataques contra el lenguaje nativo de uno en situaciones de autoridad, por ejemplo en la escuela, trabajo, supervisión, su humillación, todo eso tenemos que luchar en contra con orgullo y incluso defenderlo hablando el inglés tan bien como cualquier otro individuo anglosajón. Bueno, entonces yo creo que esos son los detalles más importantes que quiero compartir con ustedes, precisamente asociándome a ese evento al que lamentablemente no pude asistir en las Naciones Unidas, cuando ustedes hablaron de la importancia del español. Y es un idioma, como decía Jefferson, que nos permite comunicarnos no solamente internamente aquí con todos los que constituimos casi el 20% de la población estadounidense, todos los hablantes de español de las diferentes naciones, sino también, por supuesto, con cada una de todas estas naciones que van desde Alaska a la Patagonia, y luego también con naciones como, por supuesto, España, pero también, por ejemplo, en África, Guinea Ecuatorial, o en las Filipinas, etc. Y también, como dije antes, en muchísimos otros países. Porque el hablar en español nos permite, por ejemplo, estar más familiarizados con la posibilidad de hablar el italiano, la posibilidad de hablar el portugués o de entendernos, aunque hablemos de una forma mixta como portuñol, pero es importante en ese sentido también. Así que arriba con el español. Es impresionante cómo desde que yo vine a este país ha crecido el idioma español. Dicen que una proyección para el año 2060 posiblemente haya como 130 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, haciéndola, por supuesto, en ese caso,
la primera nación hispanoparlante del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos hablar horas y horas con estadísticas de, por ejemplo, decir que casi un 40% de la población de California habla en español, y cómo en cada país, en cada provincia, en cada estado de nuestro país ha incrementado la población hispana en cada uno de los estados, que a veces pareciera casi imposible. Y por el otro lado, es impresionante comprobar cómo en nuestro país, por ejemplo, nombres de estados, Santa Fe, California, Colorado, Nevada, Nebraska, nombres de ciudades, montones, Santa Fe, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, etcétera. Y también zonas, porque por ejemplo en Colorado hay una zona que se llama Aurora, otra zona que se llama El Pueblo, que es una zona urbana, otra zona que se llama la Mesa Verde, otra zona que se llama, en fin, hay muchísimas zonas que se se nombran con palabras hispanas. Eso es, y luego, por ejemplo, en la comida, por ejemplo, pues dada la influencia mexicana, y a través de la influencia mexicana, qué sé yo, hoy todo el mundo en Estados Unidos sabe de qué se trata, qué es lo que es un taco, qué es lo que es una quesadilla, qué es lo que es un tequila, qué es lo que es, en fin, todas las series de comidas y bebidas de aquí. Y como esto, en otras áreas también hay una gran presencia de palabras hispanas. El español es importante, y como decía el actor bueno, entonces hasta la vista, baby. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación, y por supuesto vamos a seguir adelante con el idioma español para ver que mientras más se use, más se hable, más se empodera el idioma en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía, y a todos ustedes que nos están siguiendo en esta charla. Bienvenidos a todos, en particular a nuestros amigos de las embajadas también. Y sobre todo posicionar el tema precisamente en constituyen los actores principales de primer orden en el ámbito de las Naciones Unidas, uniones de la sociedad civil como la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional. Y vamos a continuar entonces con el programa. Muchísimas gracias. Y ok, entonces vamos a el señor embajador aquí presente para que haga uso del programa. Tiene usted la palabra. Realiza su país y su pueblo en relación a la promoción y ampliación del idioma español, y como una presentación. Ahora deseo ofrecer la palabra a la doctora Rosalía de Logista y periodista, una poeta con varios premios y trofeos. A los representantísimos embajadores de la misión de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas, encaminada a erradicar la pobreza mediante la consecución de aquí al 2030. Esto fue una para alcanzar todos estos objetivos. Cuentan con su propio objetivo específico, el ODS 4, y sus objetivos generales de la AIE, todos sus fines, publicando los trabajos literarios de los autores que sean aceptados como miembros y adjuntos de la organización, recopilando y conservando libros escritos y proveer, sea conocido, sea cultural, traer a todos nuestros amigos que tenemos que conocerla entre todos. Y el interés que existe de parte de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo de Desarrollo 4, que tiene que ver con la educación de calidad, equitativa y sobre todo inclusiva en el resto de la agenda internacional. Esto es muy importante por esta didáctica para los Estados Unidos de América. El Nuevo México, el español constituyente. En algún momento en la evolución de los humanos comenzamos a hablar. Un nuevo documento en las actas de la Academia Nacional de Ciencias sostiene que 23 palabras específicas datan de hace 15.000 años, lo que las convierte en las palabras conocidas más antiguas hasta la fecha. Los investigadores dicen que las palabras provienen de 7 familias de idiomas originarios de Europa y Asia que pueden haberse originado en un idioma común. Las 23 palabras más antiguas que se conocen son yo, tú, no, yo, quién, esto, qué, vosotros, vieja, madre, mano, fuego, corteza, cenizas, gusano, negro, hombre, macho, escuchar, dar, tirar, fluir, escupir. La investigación fue dirigida por Mark Pedro de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Reading. Se estima que el idioma español se originó en la región suroeste de Europa, conocida como la península ibérica. En algún momento antes del final del siglo VI a.C., los primeros habitantes de la región, los iberos, comenzaron a mezclarse con los celtas, un pueblo nómada de Europa central. El idioma conocido hoy como español se deriva de un dialecto del latín hablado que se desarrolló en la parte centro-norte de la península ibérica después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Los dos grupos formaron un pueblo llamado celtíberos, hablando una forma de celta. Bajo el dominio romano en el año 19 a.C., la región se hizo conocida como Hispania, y sus habitantes aprendieron el latín de los comerciantes, colonos, administradores y soldados romanos. Cuando el latín clásico de las clases romanas educadas se mezcló con las lenguas prerromanas de los iberos, celtas y cartagineses, apareció un idioma llamado latín vulgar. Siguió los modelos básicos del latín, pero tomó prestados y agregó palabras de los otros idiomas. Incluso después de que los visigodos, tribus germánicas de Europa del Este, invadieron Hispania en el año 400, el latín siguió siendo el idioma oficial del gobierno y la cultura hasta alrededor del año 719, cuando los grupos islámicos de habla árabe del norte de África, llamados moros, completaron su conquista de la región. El árabe y un dialecto relacionado llamado mozárabe llegaron a ser ampliamente hablados en la España islámica, excepto en algunos reinos cristianos remotos en el norte, como Asturias, donde sobrevivió el latín vulgar, y con la evolución lingüística del latín vulgar surgieron los dialectos castellanos y andaluces durante la Edad Media. El surgimiento del español moderno coincidió más o menos con la reconquista de la España morisca, que fue completada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En la historia del español es difícil imaginar un personaje más importante que Antonio de Nebrija. En el siglo XV, Nebrija escribió la primera verdadera gramática del español e hizo del español la primera lengua latina vernácula que se definió. Luego pasó a escribir el diccionario de español más completo hasta la fecha. Ambos fueron publicados a fines de julio de 1492. En 1492, justo antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo,
Nebrija publicó la gramática de la lengua castellana. El latín y el griego eran los idiomas de enseñanza en ese momento, y la mayoría de las personas ni siquiera pensaban que el castellano tenía una gramática. Resultó que el español sí tenía una gramática. ¿Qué era tan importante acerca de escribir una gramática española? Nebrija fue el primer erudito en descubrir cuáles eran las reglas gramaticales del español, luego ponerlas en orden y escribirlas. Al hacer esto, estableció una de las características clave del español hasta nuestros días, su tendencia hacia la ortografía fonética. En la introducción de la gramática, Nebrija estableció claramente su principio rector: adecuar la escritura a la pronunciación, para hacer que la escritura en español se ajuste a la pronunciación. Ese mismo año que Nebrija publicó la gramática, publicó un diccionario de español. Aunque él no fue el primer erudito en escribir un diccionario de español, Nebrija estableció un nuevo estándar al incluir más de 30.000 entradas. Con la gramática castellana y el diccionario español, el próximo siglo vería el comienzo de la Edad de Oro de la literatura española. En el siglo XVI, los exploradores, conquistadores y colonizadores españoles llevaron su lengua a América Central, América del Sur y partes de América del Norte. El español es el idioma nativo de 332 millones de personas en el mundo. Además de España, el español es el idioma oficial de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Además, se habla ampliamente en otras naciones como Canadá, Marruecos, Filipinas y los Estados Unidos. Y aquí llegamos al final de una breve introducción a los orígenes de nuestro idioma español. Esperamos que sigan informándose, estudiando y enseñando a las nuevas generaciones para que sientan orgullo de nuestro gran patrimonio, que es la lengua española.